Juanjo es Juan José Tirigal, es un artista electrónico. Él estudió, digamos, artes visuales y también estudió artes multimedia y está... ¿Vos terminaste la maestría vos? No, no, estoy haciendo la tesis. Está haciendo la tesis de la maestría en artes electrónicas y seguís con el otro posgrado también. Sí, sí, estoy haciendo un posgrado en Ciencias de la Computación ahí en La Plata. Bien, o sea, una persona extremadamente estudiosa, con bastante antecedentes artísticos, ha expuesto en lugares como el Museo Mar, entre otros, Fundación Telefónica y otros tantos lugares. Después de investigar, tiene una obra muy interesante y bueno, tengo la suerte de que es colega mío en una materia en la UNA de artes multimediales y también lo fue de una materia equivalente a la nuestra, que él está a cargo de esa materia actualmente en la UNA de artes multimediales. Bueno, y Juanjo, digamos, es programador, entre otras cosas. Vos habías estudiado algo de informática en algún momento Estoy también, haciendo ¿no? ingeniería en informática en la UBA. Bueno, no para de estudiar, se habrán dado cuenta. Y bueno, es un muy buen programador también, Juanjo. Y bueno, así como ha programado bastante tiempo con Process y ese tipo de cosas, en los últimos años se ha metido mucho más con Open Framework y también con algunos otros entornos de programación en C. Creo que también, bueno, estuvo en algún momento investigando Unreal y ese tipo de cosas, si no me equivoco. Así que bueno, es un gustazo tenerlo acá y que él un poco nos venga a contar el tema de Open Framework. Así que te doy la palabra, Jojo. Bueno, antes que nada agradecer al grupo, a la cátedra, agradecer a Emiliano, que de alguna manera, digamos, yo aprendí, como dije hace un ratito, en el backstage. La verdad que aprendí mucho con él y sigo aprendiendo. Tengo la suerte de seguir trabajando junto a él. Y bueno, nada, es un referente continuo, tanto profesional como artístico. Así que bueno, eh, salvando ya las presentaciones, vamos a arrancar. Y sí, la idea es eso, hacer una introducción a Open Frameworks. Open Frameworks es un framework, ahora voy a poner unos, unos layers para ir viendo, pero básicamente es un framework, un conjunto de librerías para trabajar y ampliar las posibilidades del lenguaje de programación C++. Entonces, bueno, para usar Open Frameworks hay que saber usar C++. No sé si tanto del todo, pero sí tener una idea, porque es un framework en C++. Así que mi idea es arrancar primero con un hola mundo en C++ para que entendamos, digamos, cómo va la cosa, y ese hola mundo después ampliarlo con el framework, que es Open Framework, y hacer un hola mundo en Open Framework, que sería una elipse, ¿no? Como si fuese el hola mundo de Processing. Así que bueno, vamos a arrancar con eso. Vamos a compartir pantalla. Bien. Eh, bueno, vamos a ir viendo de que con Open Frameworks podemos trabajar, como es el framework en sí mismo, a diferencia de Processing, que es un framework de Java, pero integrado en su propio IDE y con su propio lenguaje, ¿no? Las modificaciones de Java. Eh, Open Framework no, es el lenguaje C++, básicamente es un framework de OpenGL, de OpenGL, integrado con otros tipos de render también si uno quiere, pero es básicamente, digamos, C++. Y C++ no tiene un IDE, es un lenguaje de programación. Es decir, que necesitamos trabajar con un IDE, es una interfaz en donde podemos escribir nuestro código y luego vamos a tener que hacer algo que por ahí los que vienen de Processing no están muy acostumbrados, que es compilar. Tenemos que compilar nuestro código fuente para transformarlo en código máquina y que ese código máquina sea interpretado por el sistema operativo correspondiente. Entonces, Open Framework me podrán decir, bueno, no es multiplataforma, sí, es multiplataforma, vamos a ver que lo podemos bajar para la versión que necesitemos, pero en el momento de compilar, vamos a tener que compilar para un sistema operativo específico. El código sí, es el mismo para cualquier sistema operativo. Después vamos a ir viendo bien qué es esto de compilar y qué es lo que está sucediendo ahí. Y qué ventajas y desventajas tenemos con trabajar de forma interpretada o de trabajar a partir de un proceso de compilación. Entonces, bueno, vamos a hacer así como una lectura de estos flyers media rapidita. C++ es un lenguaje de programación diseñado en el 79. La idea de C++, digamos, fue otorgarle la posibilidad del paradigma de programación orientada a objetos a lo que era hasta el lenguaje, hasta ese momento más popular, que era el lenguaje C, que se trabaja de manera estructurada, es decir, no responde al paradigma de programación orientada a objetos. Entonces,
De alguna manera C incorpora esa posibilidad, pero también sigue teniendo la posibilidad de programación estructurada. Por lo tanto, lenguaje C++ se lo llama como un lenguaje de programación multiparadigma. Bueno, el código fuente es más o menos lo que estuve hablando recién, o dando a entender, que básicamente es donde escribimos nuestro lenguaje de programación. Ese código fuente, dependiendo del lenguaje con el que estemos trabajando, suele tener diferentes extensiones. Por ejemplo, .java para trabajar en Java, .pde en Processing, o archivos.cpp en el caso de trabajar con C++. Bueno, también vamos a ver esto que también seguramente conocen de Processing, la idea de bibliotecas. En C++ ya prácticamente se arranca con una biblioteca, porque si no, hablo del C++ nativo, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de Open Frameworks, sino que para hacer algo mínimo necesitamos incorporar una biblioteca. Algo mínimo como que, bueno, como que en la consola o en la terminal salga escrito algo. Ya para eso tenemos que importar una biblioteca. Dice, no, programando C++, por ejemplo, cuando necesitamos mostrar un mensaje en la pantalla, utilizamos Cout, objeto flujo estándar de salida. El console out quiere decir esto. Y cuando queremos leer datos a través del teclado, utilizamos console in, CIN, que es el objeto flujo estándar de entrada. Ambos objetos pertenecen a lo que es la biblioteca iostream.h, que es como la biblioteca básica cuando uno quiere hacer cualquier aplicación en C++, es lo primero que uno suele importar. Bueno, hablábamos un poquito de esta cuestión de la compilación. Entonces acá dice, para agilizar el proceso de programación se desarrollan unos lenguajes de alto nivel, como son Java y C++, en donde podían escribirse instrucciones individuales para realizar tareas importantes. Los lenguajes de alto nivel, como C++ y Java, nos permiten escribir instrucciones que son muy similares al inglés, esto que sabemos y estamos haciendo, que contienen expresiones matemáticas de uso común, ¿no? Lógicas. Los programas traductores llamados compiladores convierten los programas que se encuentran en lenguaje de alto nivel, en este pseudo inglés, a un programa en lenguaje máquina, en ceros y unos, que es lo que la computadora de alguna manera puede interpretar. Los usuarios de Windows, cuando ejecutan un archivo .exe, ese .exe está en lenguaje máquina. Previamente ha estado escrito en un lenguaje de alto nivel. Compilado se transforma en un ejecutable. Programas intérpretes. El proceso de compilación de un programa escrito en el lenguaje de alto nivel o en lenguaje máquina puede tardar un tiempo considerable en la computadora. Es decir, el proceso de compilación, cuando yo le digo compilate, transformarte de texto a ceros y unos, depende de lo que es cómo esté hecho el programa, qué bibliotecas utilicé, qué importé y demás. Lleva un tiempo, puede tardar más o menos. Los programas intérpretes se desarrollaron para ejecutar programas en lenguaje de alto nivel de manera directa, sin el retraso de la compilación. Estos lenguajes, a medida que uno va escribiendo, digamos, se van ejecutando, como es el caso de JavaScript, por ejemplo, o también en PHP. De hecho, con Processing pasa algo intermedio, que hay un intérprete, pero que está siendo interpretado continuamente por una máquina virtual, la máquina virtual de Java. Entonces, de alguna manera, cuando uno le hace play, no es que se produce un proceso de compilación. En el play, la máquina virtual toma ese pseudo inglés, el código fuente, y lo transforma en un ejecutable. Pero no tenemos un ejecutable real. Nunca tenemos un ejecutable. Es distinto a la opción de armar un ejecutable en Processing, en donde aparece un ejecutable, pero en realidad es un ejecutable mentiroso, porque lo que hace es abrir, instalar una máquina virtual en tiempo real y hacer esa interpretación al vuelo. Entonces, bueno, lo importante acá es separar. Tenemos lenguajes que se compilan y lenguajes que utilizan intérpretes para ir decodificando el código fuente. Bien. Yo les voy a mostrar, porque nada, yo utilizo Linux, específicamente Ubuntu, o sea, les voy a mostrar cómo trabajo con Linux para hablar de conceptos generales. Después les voy a mostrar cómo habría que desarrollarlo en Windows eso, pero ya no explicando los conceptos, porque ya los voy a explicar previamente. Y de Mac OS creo que tengo uno o dos slayers diciendo de que, bueno, que también es muy fácil hacer todo esto con OS X. Bueno, terminal. No, la consola o terminal es un intérprete de comandos u órdenes que hace de interfaz entre el usuario y el propio sistema operativo. Nada, los que han usado Windows o los que vienen de la vieja escuela
del DOS antes de las interfaces visuales por ventana, es una cosa muy similar a eso, ¿no? Hablo del Microsoft DOS o trabajar con la máquina de IBM. Nosotros que somos más viejos por ahí nos acordamos, los más jóvenes por ahí no. Pero básicamente, dice, mediante la terminal o consola podemos acceder al sistema operativo sin utilizar la interfaz gráfica y realizar todo tipo de tareas en modo texto. Es decir, ejecutar un programa, entrar a un folder, a una carpeta, copiar, hacer lo que hacemos con los iconos, pero a través de texto, de órdenes de texto a través de la terminal. Acá está, Control Alt T es el shortcut en Linux. Y esto es la terminal. Vamos a hacer un par de cositas. Bueno, primero, para poder compilar, para poder tener una aplicación ejecutable escrita en código fuente C++, necesitamos tener un compilador. Es un programita que se encarga de transformar ese código fuente en pseudo inglés en los ceros y unos que necesitamos. Entonces, generalmente, en las versiones de Linux y en Mac también, ya se viene con un compilador, ya trae el compilador. El compilador que voy a utilizar yo es G++. Entonces, lo que podemos hacer para saber si lo tenemos, y ahora voy a explicar cómo instalarlo, pero para saber si lo tenemos es simplemente ponemos G++, --versión, y haciendo eso ustedes saben si tienen instalado o no el compilador. Bueno, una vez que tenemos instalado el compilador, podemos hacer un programa, por ejemplo. Lo vamos a hacer bien, bien a la vieja usanza o bien básico, que es con un procesador de textos, cualquiera. Puede ser el bloc de notas en Windows. Acá yo voy a usar el Gedit. Pero básicamente lo que necesitamos es crear una carpeta, crear un archivo en esa carpeta, y luego editar ese archivo, o crearlo y editarlo directamente con esta línea de comandos que es Gedit, por ejemplo, ¿no? Esto mismo lo podemos hacer, yo lo hago con la terminal para mostrarles un poquito la terminal, pero tranquilamente lo podemos hacer a través de Nautilus, por ejemplo, que es el explorador de Linux, o el Windows Explorer, o cualquier explorador también, es igual. Entonces, por ejemplo, yo voy a entrar a otro lado ahora, en la terminal. Hay algo que es interesante en Linux, que ustedes, por ejemplo, creo que también en Windows se puede hacer. Si ustedes están en una carpeta determinada, supongamos que quiero trabajar acá, esta carpeta que se llama C++, hago botón derecho del mouse y puedo abrir directamente esta carpeta en la terminal. Si no, tendría que ir usando los comandos adecuados, que es cd, para ir navegando y entrando de una carpeta a la otra. Entonces, por ejemplo, acá, ls list o dir es un comando que sirve para ver qué es lo que hay ahí adentro. Podría crearme una carpeta. List, ls que es list, ¿no? Me sirve para mostrar el contenido. Tengo ahí la carpetita Hola Mundo creada. Ahí me metí a la carpetita y adentro no tengo nada, ¿no? Está vacío. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es abrir el editor y crear, como dice acá con Gedit, vamos a crear un archivo. Un archivo que como quiero programar en C++, le vamos a poner la extensión CPP. El nombre puede ser cualquiera. En C++ se utiliza así por convención, utilizar como nombre principal de la aplicación main.cpp. Después puedo tener clases, un montón de archivos más, pero el main CPP vendría a ser el archivo principal. Bueno, acá ya tengo el editor y podría empezar a escribir. Por ejemplo, lo primero que podemos hacer o debemos hacer es incluir la librería IOStream, que es la que nombré hoy, ¿no? Include IOStream. Bueno, la desventaja que tenemos con usar un procesador de texto cualquiera
es que no tenemos ni IntelliSense, ni sabemos si estamos escribiendo bien, mal, no tenemos ningún sistema de autocorrección ni nada por el estilo. Por lo menos, el gedit tiene, aunque sea, trata de interpretar en base a lo que voy escribiendo, automáticamente detectó que es C++, y aunque sea, me hace un formato de color. ¿Por qué se llama main la función? Bueno, el archivo, porque vamos a utilizar una función principal, que si esta es obligatoria que tenga, este nombre, que es la función núcleo con la que vamos a trabajar, que se llama main, la tenemos que nombrar main. Int main, a veces vamos a ver que pueden aparecer algunos argumentos, eso va a depender de que si cuando queremos armar el ejecutable, queremos colocarle parámetros al propio ejecutable, lo podemos organizar desde acá, pero para no complicarnos la existencia, podemos hacer una función main sin parámetros, sin argumentos, directamente así, y va a funcionar. Esta función es int, por lo tanto tiene que haber un return, es una función que devuelve un valor. Y le ponemos por convención return 0. Es por convención y por una cuestión práctica. ¿Qué quiere decir este return 0? Que si este programa está funcionando bien, al sistema operativo le devuelve un 0. Es una forma de decirle OK. Si en el proceso de compilación o ejecución este return no es 0, es un 1 o es otro valor, bueno, el sistema operativo entiende de que hubo un problema con el retorno, o sea, con la compilación de lo que es esta aplicación. Juanjo, te corrijo un segundo, si es así, te hago la pregunta. En realidad, ese valor sería devuelto en tiempo de ejecución, no de Este compilación. valor es devuelto en tiempo de ejecución. Es Ah, devuelto está. en tiempo de ejecución, pero en realidad, sí, es devuelto en tiempo de ejecución. Pero, sí, 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 déjame. porque me acuerdo cuando estudié hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás, que un poco la idea era que si vos en el programa detectaba un error o no podía hacer algo, mandaba un valor entero distinto de cero que significaba como el código de error de alguna forma del programa. Claro. Es verdad que cuando uno compila, esos errores aparecen, si hay algo, por ejemplo, algún error que puede ser detectado en la compilación, uno lo tiene. Pero por ahí hay errores en donde son, digamos, pueden ser compilables y por ejecución te puede salir un error. No sé, supongamos que uno haya manejado mal los punteros de la memoria. Por ahí están mal manejados, pero a nivel compilación, a nivel código, está todo bien escrito y no hay ningún problema. Pero si yo superpongo alguna cuestión en la memoria o trabajo en una dirección de memoria RAM inadecuada, que para el compilador no se da cuenta de eso, sino que ve el código y está todo bien, sería un error en tiempo de ejecución. Y ahí es cuando el return es distinto de cero. Por ejemplo, ¿no? Puede ser un posible error. Es decir, que me permita compilar, pero al ejecutarlo haya algún conflicto, como por ejemplo de memoria, o al abrir un archivo, o a trabajar con alguna cuestión, que me tire un error. Es en tiempo, sí, como decís vos, Emiliano, son errores en tiempo de ejecución. Entonces, bueno, vamos a hacer el code. Code es esto que dijimos recién, ¿no? ¿Por qué lo tengo disponible? Porque code es un objeto que está dentro del IOStream. ¿Por qué uso std y estos 4 puntitos? Bueno, porque cuando yo convoco esta biblioteca es como que está compuesta dentro, podemos entenderlo así, se llaman namespaces. Son como si fuesen carpetas que conforman a la gran biblioteca. Entonces, una forma de acceder a ese namespace o a esa biblioteca, a esa carpeta específica donde está esta clase en particular, es a través de esta sintaxis. Es el nombre de este namespace, de esta carpeta de la biblioteca, y se usan mucho en C++ estos 4 puntitos que son 2 dobles puntos simplemente, que es como la ruta en donde se encuentra esta clase, este objeto. Endline es un objeto que me permite hacer un enter, un cambio de párrafo, digamos, de línea. Bueno, ahí grabamos, cierro, al cerrar vuelvo a tener acá el acceso a la consola. Si ahora hago un list
veo que tengo el archivo main cpp. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar al proceso de compilación. Bueno, esto es lo que hicimos recién. Y pasamos Juanjo, al... Sí. disculpame, vos sabés que te falta el doble menor entre el Lola Mundo y el estándar inline. Ah, muy bien, a ver. Qué atento, Emiliano. Muy bien. Qué grande. Perfecto, ahora sí. Si no, nos iba a chillar el compilador. Bueno, ¿qué quiere decir esto, no? G++ es el compilador. O quiere decir output, es decir, que vamos a generar un archivo que va a ser un archivo ejecutable. Si estuvieran en Windows, o sea, el nombre de ese archivo es el primer elemento que escriben, y el segundo es dónde está el código fuente. Esto podría ser main ejecutable.exe, si estuviésemos en Windows. En Mac no sé si usa ejecutables, cómo será, pero bueno, por ahí es como acá, creo. Acá no En hay Mac, un ejecutable, no hay en, una extensión ejecutable en Linux. en Mac es app, app. Bueno, entonces no lo probé, habría que ver, pero la compilación seguramente podría ser de esa forma, ¿no? Uno pone en la parte como argumento el primer un nombre cualquiera, que a uno se le ocurra como nombre de archivo que va a quedar compilado, y con un espacio, luego viene el nombre del archivo donde está el código fuente. Entonces hacemos g++, y o no, que vamos a generar un archivo ejecutable, le ponemos el nombre que uno quiera, y luego de dónde tiene que sacar el código fuente. Si ahora hacemos un list, vamos a ver que tenemos dos archivos. Tenemos nuestro archivo y apareció uno nuevo que sería el ejecutable. Y en Linux, bueno, ¿cómo se ejecuta esto? Nada, si fuese en Windows, se le ponen el .exe o doble clic en el explorador o desde la consola lo ejecutan, o acá directamente también, simplemente es poner el nombre y aparece el Hola Mundo. Bueno, C++ es todo un tema en sí mismo. Podemos utilizar la función system, por ejemplo, que se usa también en Windows y en Mac, y entre comillas uno puede poner ejecutar elementos de las terminales. Por ejemplo, podría haber puesto una línea anterior que sea system, comillas, clear, y eso haría este clear de acá. El problema de programar así es que ahí ya no estaría programando de forma, digamos, en multiplataforma. ¿Por qué? Porque en Windows no es clear, el comando es cls, por ejemplo. Entonces ahí ese código fuente, al utilizar system, ya sería un código fuente que serviría para un sistema operativo específico. Entonces a veces no está tan bueno usar el system, la función system. ¿Estamos hasta acá? Si hay alguna consulta, me dicen. Bueno, vamos directamente, si no, a lo que es la instalación de un IDE. Yo trabajo con Visual Studio Code, que es hacia donde tiende, por ejemplo, Open Frameworks. Si bien todavía ahora vamos a ver que Open Frameworks todavía no soporta oficialmente Visual Studio Code, pero ya en los foros estuve viendo de que Visual Studio Code va a ser el siguiente, cuando se actualice la nueva versión de Open Frameworks, va a ser el siguiente IDE soportado oficialmente. Eso no quita de que como es un framework, uno puede usar el IDE que quiera. Xcode en Mac, por ejemplo, o se puede trabajar con Qt Creator también. De hecho, Qt Creator, Visual Studio, no Visual Studio Code, sino Visual Studio, y Xcode son los IDEs actualmente oficiales o soportados con documentación en Open Frameworks. Visual Studio Code no está soportado todavía con documentación de fácil acceso, pero bueno, yo creo que va a ser un aporte interesante que yo les muestre cómo usar Open Framework en Visual Studio Code por las enormes ventajas que para mí tiene Visual Studio Code,
que es primero que es multiplataforma, es decir, es el mismo IDE que lo podemos usar en Mac, en Linux y en Windows, cosa que como dije recién, hasta ahora es Xcode para Mac, Visual Studio, el hermano más grande, digamos, para 2017, todavía ni siquiera se actualizó, 2017, para Windows, y para Linux oficialmente es Qt Creator, ¿no? Bueno, esto es lo que acabo de explicar recién, ¿no? Visual Studio Code. Lo que tiene de interesante Visual Studio Code, que ahí está bien, primero que es de código abierto también y es libre y gratuito. Segundo, de que es muy livianito. Esa es la gran diferencia. Yo fui usuario muchos años de Windows y usé muchos años Visual Studio. Y Visual Studio es un modo que es súper potente, pues se puede programar, digamos, súper potente, nadie lo niega. Pero para hacer por ahí una aplicación no tan que esté desarrollada por múltiples usuarios o que tenga muchos proyectos en sí mismo, que sea una solución grande con muchos proyectos, ni que sea algo para una intranet, sino una aplicación para una instalación interactiva, a veces instalarte un modoque tan grande de IDE que ocupa un montón, era un problema. Sobre todo cuando uno compilaba, tenías una elipse y te encontrabas que tu aplicación de la elipse pesaba 1 GB. Vos decís, pero pará, es una elipse. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque te compila todas las librerías, bueno, te generaban archivos enormes para cosas muy simples. Una gran desventaja, ¿no? Hablo de utilizar Open Frameworks con Visual Studio 2017, por ejemplo. Bueno, Visual Studio Code tiene la ventaja de que es súper livianito, es un editor de texto, básicamente, como Sublime Text o ese tipo de editores, Atom, pero que tiene como una posibilidad a través de las extensiones. A partir de esas extensiones uno lo puede personalizar en base a lo que uno necesita. Entonces, si quiero programar en C++, bueno, y no quiero programar en ASP.NET, o no quiero programar en otra cosa, en C Sharp, bueno, instalo la extensión de C++ nada más. Entonces, sigo manteniendo algo personalizado y que sea liviano. Eso es como el fuerte de Visual Studio Code. Y uno lo puede complejizar tanto como quiera. Si vos le seguís agregando extensiones, extensiones y extensiones, lo puedes terminar armando como en un IDE casi tan fuerte como su hermano más grande, Visual Studio, ¿no? Bueno, desde Linux, desde Ubuntu específicamente, nada, desde el repositorio uno lo puede instalar, entras a las aplicaciones, digamos, es una forma de instalarlo, o directamente se entra al sitio de Visual Studio Code. Es importante esto, siempre diferencien, ¿no? Visual Studio es una cosa, Visual Studio Code, Visual Studio Code es de lo que estamos hablando, que es otro IDE. Se puede ir al sitio oficial, se descarga para la versión del sistema operativo que sea, o si no, desde el software de Ubuntu o del repositorio que sea, lo eligen, hacen clic y se instala ahí. Con el repositorio es muy fácil. Hacemos clic, buscamos, seleccionamos y listo. Instalamos y ejecutamos. Como si fuese el App Store o Google Play, ¿no? Funciona medio así en Linux. Listo. Bien, las dos extensiones que vamos a utilizar para trabajar en C++, siempre acuérdense que hay que tener el compilador previo instalado, ¿no? Sin el compilador esto no funciona. Es como un intérprete, lo que hicimos recién a mano, Visual Studio lo va a hacer, Visual Studio Code lo va a hacer, digamos, por su cuenta, a partir de un archivo de texto que dice ciertas cuestiones, un archivo, un makefile, que va a dar las instrucciones de compilación. Pero la idea es para que nosotros no nos metamos en todas esas cuestiones, bueno, tenemos extensiones que lo hacen por nosotros y nos facilitan. No, la idea es poder de alguna manera trabajar en C++ como si estuviésemos en Processing. Escribir el código, tocar Play o Control F5 o lo que fuese y que compile. Estas extensiones van a transformar a Visual Studio Code en algo tipo así. Entonces instalamos estas dos extensiones. Las extensiones se instalan si abren el Visual Studio Code y van acá, van a ver que tienen acá extensiones, y acá tienen un buscador que si están conectados a internet le ponen el nombre y sin salir del IDE pueden bajarse la extensión directamente. Esta es la de C++ y Project Generator. Ponen una palabra clave y la instalan. ¿Cómo se instalan? Una vez que la bajan, simplemente le ponen acá en un botoncito, dice instalar, ahora me parece uninstall, porque ya está instalado. El otro buscan, aparece, install y le instala. Bueno, vamos a crear un proyecto de C++ desde
Visual Studio Code. Digamos, una vez que tienen instalada estas dos extensiones, digo, tenemos, digamos, la diferencia que tienen estas extensiones es que la extensión oficial de Microsoft me aporta todo lo que es el IntelliSense y el autocompletado de C++, que no teníamos obviamente con el Gedit. Se encarga de hacer eso. Y la otra extensión, que es C++ Project Generator, me arma estos archivos, estos makefile, estos archivos de texto que escriben todo lo que tiene que ver con la compilación, que crea los OBJ para cuando trabajamos con extensiones y librerías y demás, hacer todo lo que se necesita, todo lo que necesita el compilador, digamos, para compilar nuestras clases, toda la solución, digamos, no solo un solo archivo. Entonces el Project Generator me arma una estructura pensada en C++. Bueno, de hecho acá les explica un poquito, ¿no? La propia extensión les dice ahí, bueno, cómo tienen que hacer para cómo armar un proyecto. Una forma, digamos, básica es primero crear una carpeta, supongamos tener una carpeta creada desde afuera, la consola, desde el browser, desde el explorador, o desde la propia aplicación. Creamos una carpeta, cuando creamos una carpeta, le decimos, utilizamos con F1, que se llama a la parte del IDE, podemos ir para ingresar los comandos, y vamos a ver que tenemos, lo podemos escribir o lo podemos seleccionar, create C++ project, y nos va a permitir, nos va a sugerir, o nos va a preguntar dónde está esa carpeta, buscamos esa carpeta, la abrimos, y ahí vamos a tener toda la estructura de carpetas y de archivos preparadas para trabajar, tipo una plantilla, para trabajar en C++. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Ponemos F1, tenemos la consola del IDE, escribimos o buscamos acá, usado recientemente, Create Project, acá buscamos una carpeta donde queremos colocar nuestro proyecto. Si no tenemos ninguna carpeta creada previamente, bueno, hacemos clic en la carpetita de acá y le ponemos Create, OK. Y bueno, y vamos a ver que ahora el Visual Studio Code nos arma la estructura con una carpetita src source en donde van a estar nuestros archivos, el código fuente, donde vamos a ir colocando nuestro código fuente, que son todos, quiero decir, el main CPP. De hecho ya nos armó incluso una plantillita con una especie de hola mundo, digamos, un hello world, sin el return, porque esto es muy nuevo, actualmente el return pasó a ser prácticamente optativo, a partir de C++, desde la versión 14. Hay dos versiones importantes de actualización de C++, que es 11 y la 2014, es la que se llama la 14, en donde hay convenciones como que se fueron, digamos, tanto en los ciclos for, bueno, cuestiones de código que perviven con la forma tradicional, pero han ido facilitando, se ha acercado, digamos, a lo que es C Sharp o Java, de alguna manera también, se ha como modernizado. Pero bueno, eso nos permite igual seguir trabajando de la forma tradicional, digamos, también. Los argumentos que les había dicho, que lo podemos sacar. Y bueno, y acá en la carpetita VS Code está el launch, son dos archivos JSON, en donde está toda la cuestión de la compilación, ¿no? ¿Qué sistema operativo es? ¿Qué tipo de compilador tendría que utilizar? ¿O cómo ejecutar los makefile? También dependiendo si estamos en Linux, bueno, OS X, se los muestro. Esto lo bueno es que sin esta extensión tendríamos que hacer esto a mano nosotros. La extensión esta ya nos escribe esta parte de los archivos JSON y no tenemos para la compilación y ya queda resuelto. Sí les puedo tirar un tip, que por ejemplo en el archivo launch JSON, si queremos trabajar para la consola y queremos que la consola aparezca de manera externa y no la consola integrada dentro del propio IDE, podemos utilizar acá donde dice External Console, en vez de false, o sea, por defecto cuando uno compila aparece en la ventanita del propio IDE, aparece lo que sale en la consola como integrada al IDE. Si no queremos que pase eso, le decimos que se abra en una consola nueva,
Lo podemos hacer desde acá. Bueno, esto ya está compilable, así directamente. Para compilarlo podemos trabajar con un debugger si queremos. Tenemos ahí para marcar todo lo que tiene que ver con debugging. Pero si no, si lo queremos hacer más tipo processing, podemos hacer un run without debugging, que ejecute directamente, o control F5. Y listo. Se compila, va a aparecer el archivo ejecutable dentro de las carpetitas que vimos recién, y aparece la terminal con el Hello World. Si no, aparece acá mismo, donde dice terminal, acá, que es como la terminal integrada con el IDE, me aparecería un Hello World, acá si hubiese dejado el archivo JSON en false. En la pestañita de problems, si hay algún problema con la compilación, y en el output, bueno, va saliendo en tiempo real también, ahí nos va diciendo cómo va ejecutándose línea por línea el proceso de compilación. En output tenemos nuestro main ejecutable. Es decir, que si yo quiero ejecutar esto, lo puedo ejecutar acá, como hicimos recién, con control F5, ejecutar de vuelta. Si ya está compilado, no lo vuelve a compilar, sino que directamente lo abre. Pero una de las grandes ventajas de utilizar compilación es que ya tenemos aplicaciones. Es decir, este archivo que está acá, este main, que sería un main exe en Windows, es un archivo independiente que no depende de ningún IDE. Yo este archivo lo llevo a otro Linux y lo ejecuto y funciona. Ya es una aplicación, es como si fuese un, no sé, un videojuego, una aplicación independiente. No depende, como processing, por ejemplo, de abrir un IDE y ejecutarlo. Hablo de la forma habitual de usar processing, por ejemplo, ¿no? Yo esto lo digo porque todo lo que estoy comentando acá va a ser equivalente a lo que va a pasar en Open Frameworks. Entonces, por ejemplo, vamos acá a la terminal. Y creamos acá nuestra carpetita Hola Mundo BC Code. Tenemos las carpetas que creó, la extensión. Ahí tenemos el main, entonces lo ejecutamos y tenemos Hello World. Independientemente de, ya me olvido del Visual Studio Code, acá no hace falta nada, yo llevo este archivito a otro Linux y lo ejecuto y listo, ya tengo una aplicación. Si están en Windows, lo mismo, ese .exe lo llevan a otra computadora y listo, va a funcionar. Bueno, acá está todo esto, después no sé, yo no tengo problemas en pasarle estas presentaciones, este PDF, si arreglan con Emiliano de alguna forma, yo no tengo inconveniente de pasarles este PDF para que tengan. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Disculpame, estoy tratando de seguirte en Windows precisamente. Lo hice con VS Code, le instalé las dos extensiones y cuando genero el main CPP, la primera línea, la de importar el IOStream, ya me dice que hay que actualizar el valor del include path. Entiendo que eso es algo muy propio de Windows, de que algún archivo, alguna extensión me falta, pero capaz que sabías por algún lado. Esto, generalmente lo que pasa es que tiene que ver con las variables de entorno. Habría que, donde tenés instalado el compilador, vos estás trabajando con G++, ¿con qué compilador estás trabajando? No, claro, ninguno. Bueno, primero vas a tener que instalar un compilador. Bien. Y segundo, de que después, igual en las propias instrucciones de los compiladores en Windows, te dice que tenés que ir a panel de control, están en sistema, propiedades avanzadas, y hay una parte que te dice variables de entorno, que son las variables de entorno del sistema, donde uno pone las rutas
que acá en Linux es como automática. Fíjense que yo no puse ningún path y puse gedit y ya, más allá de donde esté instalado gedit, lo abre. Bueno, las variables de entorno son eso, son como rutas para el sistema operativo que yo estando en cualquier carpeta escribo el nombre del programa y lo ejecuta igual. Entonces eso pasa con el compilador. Tendrías que primero instalar un compilador. ¿Sabes alguno recomendado o cuál es el más común o el más usado? Para Windows, de hecho, si vos te metés en Visual Studio Code, en la página oficial, y vas a hay un ítem ahí que dice C++ para Windows, el más utilizable es el compilador de Visual Studio. No el de Visual Studio Code, sino que es un compilador que se usa mucho. Ahora, fíjate, ahí ya te muestro. Por lo general las cosas al path se agregan automáticamente, pero a veces hay... Pones C++ Visual Studio Code, ya te sale como la documentación. Y lo que se usa en Windows es, digamos, puedes trabajar con MinGW, que lo que hacen son adaptaciones de G++, digamos, para lo que es el entorno de Windows. Pero bueno, acá tenés como todo un espacio, si te metés, que podés ir viendo para trabajar desde los compiladores de Microsoft, con Microsoft C++ on Windows, o podés ir a donde dice GCC on Windows, que es utilizar GCC, que es GCC G++, quiero decir, ¿no? Se lo llama GCC también, que es G++, para Windows. Y esto yo hace tiempo que no uso, pero algo me acuerdo. Tenés MinGW y después tenés el otro compilador, en realidad que son como paquetes de instalación. Bueno, Clank es para MacOS. Creo que ya viene Clank para compilar en MacOS directamente. Y eso todo de la página de la extensión. O sea, sí. como punto de partida de la extensión. Directamente poner, sí, VS Code, C++. Yo creo en Windows, si no me equivoco, no hay como una forma relativamente sencilla de instalar solamente el compilador. Pero el compilador de C++ para Windows viene integrado en Visual Studio. O sea, no VS Code, sino directamente tienes que bajar como toda la IDE de Visual Studio, que es esta cosa que pesa mucho. Pero bueno, ahí viene el... Pero tal cual, eso es algo que es verdad lo que dice el compañero. Les iba a explicar después, cuando tenemos Open Frameworks, de que para trabajar en Windows con Open Frameworks, la forma más sencilla, por el momento, para mí por lo menos, es trabajar con Visual Studio. Por el momento. O sea, se puede trabajar con VS Code, pero hay que instalar todo un compilador propio y seguir como varios tutoriales bajo Windows. Yo diría de que los que utilicen Windows, por el momento, hasta que se actualice, los que le puedo recomendar, ¿no? Hasta que se actualice oficialmente y sea soportado Visual Studio Code por Arturo y la gente que hace Open Frameworks, es que trabajen con Visual Studio. Cuando bajamos Visual Studio, el hermano grande, ya se instala el compilador de Microsoft y directamente les voy a mostrar cómo hacerlo desde Visual Studio. Y ahí también es muy fácil, digamos, compilar. Les voy a mostrar cómo compilar un C++, se los voy a mostrar ahora que entendemos el concepto, ahí en los layers, cómo hacerlo desde Windows, con Visual Studio. Si no, uno podría bajarse Visual Studio, dejarlo instalado y después usar Visual Studio Code, ponele. Sé que es engorroso, pero... y podría ser, la verdad que no sé, no lo probé así. Habría que ver, por ahí siguiendo las instrucciones de acá, del uso del compilador C++, que ya están. Cuando instalas Visual Studio podría ser una opción, pero ya si te digo ahí ya no sé. Yo trabajé con MinGW para hacer aplicaciones de consola y trabajé, no me acuerdo el nombre, con MSys2. Y me acordé que MSys2 también es otro paquete que trae, de hecho, nada, si vamos ahora cuando vayamos a Open Frameworks, vamos a ver que en los tutoriales de Open Frameworks te trae para que si querés trabajar con otros IDEs, que instales MSys2, que es
es eso, es el paquete, es un paquete genérico para trabajar con compilación de C++ y debugging y demás desde diferentes sistemas operativos, específicamente de Windows en este caso. Ahora vamos a llegar a eso. Ya les voy a mostrar. Que no cunda el pánico. Bueno, esto es lo que les mostré recién. Bien. Ahora ya estamos por ir a Open Frameworks, paciencia. Pero hay algo que hay que entender también, porque vamos a ver que cuando abramos Open Frameworks, vamos a ver clases, vamos a trabajar con clases. Que en realidad en Processing sucede, es la clase pApplet, pero no la vemos. La clase, si abrimos y trabajamos con Eclipse, por ejemplo, en Processing, y trabajamos, digamos, con Eclipse usando la librería de Processing en vez de usar el IDE, trabajamos con una clase que se llama pApplet. Bueno, que está invisibilizada cuando trabajamos con el IDE de Processing. Pero en Open Frameworks, ese pApplet se llama OFAPP, que es una clase, y trabajamos dentro de esa clase. Entonces, bueno, es importante entender algunas cuestiones sobre las clases en C++. Básicamente, no sé, una de las cosas que podemos entender primero, que las clases pueden tener propiedades y métodos usando el lenguaje de Java, o datos miembros de la clase utilizando el lenguaje de C++, estamos hablando de lo mismo. Datos o funciones miembros de la clase, para los que vienen de C++, o métodos y propiedades, los que vienen de Java, que pueden ser públicas y privadas, o privadas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que cuando creamos una clase, podemos trabajar encapsulando esa clase, diciendo qué partes, qué métodos y propiedades pueden ser accesibles por el objeto creado como usando como plantilla esa clase, y cuáles no. Entonces, esto tiene mucho sentido sobre todo con el uso del IntelliSense. Si yo tengo una clase que tiene una funcionalidad muy amplia, tiene un montón en su estructura interna, un montón de propiedades y métodos, pero resulta que cuando creo un objeto, yo solamente quiero acceder a 3 o 4 métodos de ese objeto, y no con el IntelliSense poner punto y que me salga un choclo así largo de todo lo que tiene la funcionalidad, bueno, podría trabajar entre lo público y lo privado, colocando en público las cosas que van a ser visibles por el objeto cuando sea creado, y en privado las cosas que son solamente para la funcionalidad de la clase. Entonces, digamos, articulado con un IntelliSense es como muy, muy prolijo. Solamente voy a permitir que se muestre lo que esté declarado de manera pública. Lo mismo cuando trabajamos con herencia. Cuando una clase que tiene métodos privados y públicos es padre, digamos, de otra clase que le hereda, también dependiendo ciertas cuestiones, lo público se va a heredar, lo privado no se va a heredar, entonces también es muy útil en la cuestión de herencias. Esto se llama encapsulación, el poder encapsular, decir qué cosas quiero que vea el objeto de la clase y qué cosas no. Bien, hay una generalidad que no tiene por qué ser así, pero casi siempre es así, es que las clases en C++ se crean en 2 archivos. Un archivo que es el encabezado, lleva como nombre .h, y el archivo que tiene las definiciones de lo que creamos, que se llama .cpp. Es el archivo cpp en sí mismo que tiene la implementación de los métodos que creamos. Entonces, vamos a ver que cuando creamos el .h, funciona como una especie de índice. Es decir, vamos a crear la clase en sí misma, y después vamos a decir qué métodos van a ser públicos y propiedades, y qué métodos van a ser y propiedades van a ser privados. Por default es todo privado en una clase. Entonces es muy normal que uno siempre empiece con un public, ¿no? Para decir que esto va a ser público, o si hay un constructor, ese constructor también va a ser público, por ejemplo. En este caso, esta clase no tiene constructor, sino que va a llamar al constructor por defecto, que es un constructor que se llama cuando no lo explicito, digamos, en el código. ¿Qué quiere decir hacer las declaraciones? Bueno, simplemente esto. Se pone el nombre del método, un punto y coma, y adentro si lleva argumentos o no. Nada más, no se implementa, o sea, no defino lo que tiene adentro cada método. Lo mismo con las propiedades. Propiedades nada, son propiedades pero no tienen inicialización, son simplemente declaraciones, sin los valores iniciales. Es la reserva de memoria. ¿Qué tiene de bueno esto? Bueno, que cuando creamos nuestras propias librerías, por ejemplo, lo interesante es que cuando uno accede a un .h, funciona como una especie de índice, y no está todo mezclado, el código de la implementación, con lo que es el nombre.
Si uno es muy sugerente cuando crea los nombres de los métodos, bueno, uno abriendo el H ya dice, bueno, ok, voy, no sé, en un videojuego voy a saltar. Listo, yo ya sé que la función para hacer que salte se llama saltar, para que salte el personaje. Después, si quiero ver cómo está hecho, bueno, me voy al punto CPP y veo toda la implementación de cómo fue realizada. Pero si a mí me interesa simplemente visualizar cómo son los nombres de esas funciones, cómo está, qué tiene esa clase, qué tiene esa librería o esa clase en particular, simplemente viendo el punto H, si está bien armada con nombres sugerentes, bueno, me doy una idea de la funcionalidad de esa clase, sin necesidad de tener todo mezclado, de tener el nombre y tener el choclo de código, viene la otra clase, el choclo de código. Acá tengo directamente los métodos, solamente los métodos, uno abajo del otro. Después, si me interesa ver la funcionalidad, bueno, abro el punto CPP y ahí tengo todo el choclito de código que puede tener cada uno de los métodos. Entonces, bueno, si queremos podemos hacer una cosa así. Vamos a hacerlo rápidamente, ya que tenemos nuestro Hola Mundo. Lo cerré, lo voy a abrir de vuelta. ¿Cómo se abre? Tengo Visual Studio Code abierto. ¿Cómo se abre? Bueno, simplemente se arrastra. En este caso tengo la carpetita donde creamos nuestro proyecto, lo arrastro, o si no voy a File, Open Folder, no File. Esto es importante a tener en cuenta. Cuando abrimos en un editor como este, o en Visual Studio 2017, un archivo se abre, pero está en modo edición de texto, digamos. No está en modo solución. La solución, ¿qué quiere decir? La compilación de un conjunto de archivos fuente. Cuando tiramos la carpeta o abrimos la folder completa, es una forma de abrir correctamente el código completo. Es decir, tengo todos los archivos y la estructura creada. Es un error muy común tirar solamente el archivo CPP, querer abrirlo y que te lo abra, pero funciona como un editor, no tiene IntelliSense y no es compilable ni nada por el estilo. Como si lo abriese con el bloc de notas. Bueno, podemos crear, ¿cómo creamos una clase acá? Bueno, vamos a donde dice src y podemos acá, new file, por ejemplo, no sé, vamos a ponerle a propósito ofapp.h. Le voy a poner ese nombre a la clase porque es el nombre como si fuese el papplet de processing, es el nombre de la clase base de Open Frameworks. Le podría haber puesto acá persona, si quería, no importa. Punto H y necesita su punto, siempre que hago un punto H, un punto CPP. New file, ofapp.cpp. Bueno, algo que podemos hacer acá es, ven como dice acá, que habrán visto esta línea, using namespace std. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo no quiero andar haciendo referencia continuamente, porque acá tengo un solo code, pero si tengo 20 codes, por ejemplo, tengo que andar escribiendo 20 veces esto y el std, la ruta. Si yo utilizo el using namespace y le pongo el nombre, lo que estoy diciendo es que, bueno, nada, que las funciones, va a buscar las funciones que uno escriba acá en esta carpeta principalmente. Entonces ya sería redundante, si lo dejo no pasa nada, pero la idea de poner eso es que ya no tengo que andar poniendo la ruta, sino que ya queda explícito que las funciones que voy a utilizar van a estar dentro de este namespace, de esta carpeta dentro de la librería. Es lo mismo. Bien, vamos a empezar a crear la clase. Como en la clase, tal vez utilice un code, por ejemplo, entonces si tengo que utilizar un code o lo que fuese, bueno, tengo que incluir en la clase también el IOStream. Tengo que poner lo mismo que pusimos acá. Siempre y cuando mi clase tenga un code, por ejemplo, ¿no? Lo mismo.
class, bueno, esto es lo mismo. Y la clase, es importante en este caso, que termina siempre con un punto y coma, en lo que es la sintaxis. Bueno, las clases, ustedes vieron que pueden, como les dije recién, podemos construirla con un constructor. ¿El constructor qué es? Poner un método que tenga el mismo nombre de la clase, o no. O sea, no es obligatorio. Entonces eso podría, por ejemplo, como está en Open Framework, vamos a ver que en Open Frameworks no se suele trabajar, dependiendo del caso, con constructores. O sea, se suele utilizar el constructor, digamos, el constructor implícito, un constructor que se genera, digamos, automáticamente cuando convoco, hago el objeto. Sino que uno utiliza métodos, que esos métodos suelen ejecutarse en los métodos que tiene la clase base. Es decir, en Processing vimos que tenemos un setup y tenemos un draw. Bueno, entonces cuando yo quiero inicializar una clase es muy común que se inicialice llamando el método setup de la clase del objeto dentro del método setup de lo que es Open Framework, del setup de Open Framework, que sería como el setup de processing, digamos, ¿no? Entonces acá vamos a declarar void setup, no tiene nada. Vamos a decirle que esto sea público. Void draw, por ejemplo, ¿no? Después podría decirle que sea privado. Y podríamos trabajar con un string, por ejemplo. Si vamos a trabajar con string, tengo que incluir la librería string. Entonces podría ser string texto. A veces por ahí la IntelliSense, si no me comí nada, puede tardar un poquito. Bueno, vamos a dejarlo que trabaje un poco. No veo por qué. Public, void setup. Está todo bien. Bueno, lo voy a dejar así, a ver qué pasa si se actualiza, por qué me está tirando ese error. No sé, ahora me fijo. Bueno, y en el punto CPP, mientras veo qué pasa, si se tiene que actualizar por ahí el IntelliSense o veo qué está sucediendo ahí. Ah, puede ser el namespace. Ahí está. String está dentro de una carpeta, dentro de la librería string, que es el namespace std. Ahí. También si no tenía que haberle puesto std, dos puntos, string. No sé si acá se los puse así. Sí. Está bien, lo tienen bien. Si les paso el PDF, quiero que esté bien. Bueno. Y ahora en el CPP tenemos que primero linkear el CPP con el H. O sea que tenemos que incluirlo. Y lo incluimos con comillas. ¿Por qué a veces usamos comillas y a veces usamos símbolos de menor y mayor? Bueno, usamos los símbolos de menor y mayor cuando la librería está instalada, digamos, en el root, digamos, está instalada en las carpetas junto con el sistema operativo. Es como que es un path general, donde está instalado, digamos, el compilador y están todas las librerías de C++. Cuando utilizamos comillas, las comillas son para hacer referencia a los archivos que están dentro del mismo proyecto. Entonces acá incluyo
Y después lo que vamos a ir haciendo es definiendo. ¿Y cómo se define? Bueno, vamos a poner el tipo del método, supongamos, no sé, voy, y luego tenemos que poner como la ruta, el nombre de la clase. En este caso es OFA PP, dos puntos, y ahí ya el IntelliSense nos va a decir, digamos, qué es lo que tenemos disponible. Y en este caso yo quiero que sea setup. Si tuviésemos acá algunos parámetros, bueno, tendría que poner acá también los parámetros. Y acá sí, escribo exactamente igual, y después me pongo a definir lo que quiero que tenga. Lo mismo con draw, ponele. Acá, por ejemplo, en el setup podría inicializar la propiedad privada. Podría decirle que texto sea igual a hola mundo. Y el método draw simplemente podríamos hacer que haga un code de texto. Entonces, yo después en mi aplicación, en mi main, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a ejecutar el setup para que se ejecute esta línea, se inicialice, digamos, y luego, en ese objeto que cree, y luego le digo, que se dibuje. Cuando le digo que se dibuje, lo que va a hacer es mostrar el contenido de esa variable, de esa propiedad. Bueno, para poder usar nuestra clase, lo que tengo que hacer es incluirla. Como está en el mismo proyecto, en la misma solución, bueno, entre comillas, en doble comillas, llamo su punto H. Entonces a esto voy, ¿no? Al tener un punto H, yo ya me olvido del CPP, insisto, a menos que quiera ver cómo está construido, sino que ya nos guiamos directamente con el punto H. Bueno, acá es hacer una instancia, es crear un objeto, creamos un objeto de ese tipo. Entonces, OF app, con el nombre que quiera, y luego acá viene la parte de la encapsulación. Si yo, por ejemplo, le digo a mi objeto, punto, ven que solamente veo el draw y el setup. No me permite ver lo que son las propiedades privadas. Entonces con esto logramos ese orden. Acá es muy sencillita la clase, pero insisto, si esto fuese enorme, yo puedo acceder solamente a lo que yo quiero que se vea, que lo que el objeto vea a través de las propiedades públicas o privadas. Y esto nada, me crea un orden en donde me abstrae, digamos, me pone un resumen de los métodos que realmente son utilizables o propiedades que son realmente utilizables. De hecho, en C++ es muy poco común que uno haga una propiedad pública. Generalmente se accede a las propiedades generalmente son todas privadas, y uno accede a través de métodos que se llaman métodos accessor, que son getter y setter. Entonces es muy normal que uno tenga, como vamos a ver en Open Framework, como irán viendo si alguien sigue trabajando con esto, que uno tiene que hacer set tal cosa, o get tal cosa, set, y es difícil que vos vayas directamente a manipular una propiedad. Estos como que son, digamos, como... no son reglas, pero son, dicen a veces cuando se programa, hay cuestiones que son reglas y cosas que son buenas costumbres, digamos, o cosas que uno suele utilizar. Bueno, estas son como, digamos, las buenas costumbres de programación clara, digamos, ¿no? Y en C++ hay como una tendencia a trabajar de esta manera. ¿Podría trabajar con propiedades públicas? Sí, puedo trabajar, ponerlo público esto, y acá poner directamente en el main punto mi texto y ponerlo igual desde ahí directamente, y ya está. Pero bueno, digo, esta es la forma más tradicional, si uno quiere también. Entonces digo, mi objeto setup, ahí inicializo, y mi objeto draw ahí tendría que mostrarse mi hola mundo. Voy a compilar,
control F5, y bueno, ahí tenemos en la terminal, es lo mismo que hicimos antes directamente en el main, pero trabajando con programación orientada a objetos a los C++, digamos, ¿no? Bien, ¿alguna consulta hasta el momento? Yo, Emiliano, les dije, te vuelvo como a repetir, porque no sé si justo escuchaste, que yo no tengo problema en pasar, si vos estás de acuerdo, en pasar los PDF. Sí, sí, no te contesté ahí en ese momento. En realidad, si lo que podemos hacer es vos me lo pasas y lo pongo en un link en los comentarios del vídeo directo, para que lo que descargue la persona que esté viendo el vídeo y listo. Perfecto. Que es la forma que hacemos realmente con el tema del código también. Buenísimo. Bien. Bueno, voy a hacer ahora sí un repaso rápido simplemente, porque sé que hay muchos usuarios de Windows. Este es un software que recomiendo, se llama WPS Software, WPS Office, que es libre y la verdad que es chino. Y es una emulación, como suelen hacer los chinos, pregunten a Byung-Chul Han, ¿no? De lo que es Office. O sea, yo usé mucho tiempo LibreOffice, pero la verdad que este WPS Office es impresionante. Cómo calcaron, pero haciéndolo libre, gratuito, al Office de Microsoft. Y anda muy bien. Yo lo empecé a usar porque el PowerPoint, la versión de LibreOffice de PowerPoint me traía problemas para pasar video, la parte multimedial todavía en LibreOffice no está todavía del todo desarrollada. Y encontré esta alternativa que anda perfecto y es 100% compatible con los archivos, con las extensiones de Office también. Bueno, o sea, es un paquete de oficina que recomiendo para... Es multiplataforma, Linux, está en Linux, en Mac y en Windows también. Bueno, lo que venía diciendo, ¿no? El Visual Studio es el hermano más grande, lo que les expliqué también, que está acá, que está soportado actualmente. O sea, mi consejo es, si no se quieren complicar la vida con todo lo que es bajar compiladores y armar un montón de cuestiones, la parte más fácil de utilizar Open Frameworks es trabajar con Visual Studio. Aparte que está documentado en el sitio de Open Frameworks, también la verdad que es bastante sencillo. Entonces, primero nada, instalamos Visual Studio, van al sitio, van a descargas. Hay una versión que está para Mac OS, porque ellos dicen que son multiplataformas. Trabajar con Mac, pero en realidad es una mentira. En realidad lo único que te permite hacer, una mentira, ¿qué sentido? Puedes trabajar con Visual Studio en Mac, pero tenés que trabajar bajo la plataforma .NET, que es de Microsoft. Es decir, si vos querés programar independientemente de .NET, como hacer una aplicación en C++ independiente, no te deja. O sea, Visual Studio te dice, ok, está disponible para Mac, pero tenés que trabajar en .NET. Bueno, gracias. Vamos a la parte de descargas. Por ahora, les aconsejo, con Visual Studio 2019 no lo probé, no está soportado todavía. Tengo estudiantes que han trabajado con Visual Studio 2019 con Open Frameworks y les funciona. Pero bueno, por ahora el soportado es el 2017. Si ustedes van acá, hay una parte, si quieren bajar el 2017 en vez del 2019, que es el último, donde dice descargas anteriores, ahí aparece para bajar 2017, que es como sería la forma más fácil y la que está documentada en Open Frameworks, en los tutoriales. Se baja un instalador que es muy pequeñito, lo ejecutan, tienen que estar en internet, porque baja todo por internet, en base a las opciones que elijan. Cuando ejecutan el instalador, para mí la forma, estoy armando esto para trabajar después con Open Framework, ¿no? La forma más fácil es cliclear la que dice desarrollo de juegos en C++. Descliclear todo, digamos, .NET, ASP.NET, si no lo usan, todo eso lo pueden sacar. Digo, la versión más optimizada, ahí está, desarrollo móvil con C++ o desarrollo de escritorio con C++, pero hace un paquete más grande porque baja otras cosas que no nos hacen falta, y la versión más liviana y que funciona es desarrollo de juegos en C++. Hacen clic ahí, le dan en instalar, fíjense, 6 GB va a ocupar el IDE, y se les va a bajar. Inician sesión,
les puede pedir optativamente si quieren que ingresen y se logueen. Eso está bueno, quiero decir, algunos IDEs lo hacen, que si ustedes están logueados en el IDE, si ustedes tienen todo configurado y abren otra máquina y se loguean de vuelta, todas las opciones de configuración de un IDE se te actualizan automáticamente en el IDE de la otra computadora y las configuraciones. Eso es lo bueno de parar de inicializar sesión en el IDE. Y lo interesante, bueno, si queremos crear un proyecto en C++, es muy fácil. Ponemos proyecto, archivo nuevo, proyecto vacío. Eligen proyecto vacío, no aplicación de consola, sino proyecto vacío, para hacerlo lo más parecido a lo que yo expliqué hace un ratito. Y ahí, por ejemplo, bueno, eligen la carpeta donde quieren hacerlo, destilden, agregar el control de código fuente. No, este no, perdón, este está destilado. Agregar directorio para la solución. Acá quedó corrido, pero es el directorio para la de solución. ¿Por qué? Porque si no, esto sobre todo para cuando trabajemos en Open Frameworks, va a quedar una ruta que el compilador la va a tirar como errónea. O si no, habría que hacer todo un cambio en los parámetros de la compilación. Entonces, lo mejor, en un principio más sencillo, es directamente crear el proyecto como en la carpeta, ahí directamente. Van a tener el proyecto, le llama solución o proyecto, con unas carpetitas parecidas a lo que hizo en Visual Studio Code, la extensión que habíamos utilizado antes, en donde van a ver diferentes tipos de archivos. Estas carpetas no son carpetas reales, sino son carpetas que tiene Visual Studio Code para acomodar las diferentes extensiones. Los .h van a estar en esta carpeta encabezado. Eso no existe, no quiere decir que si ustedes se meten a la ruta con el explorador vean esa carpeta. No existe, va a estar el .cpp y los .h, pero sí en el proyecto van a aparecer como ordenados de esa manera. Si quieren crear un archivo CPP, hacen botón derecho del mouse. En el nombre es una forma, si no pueden ir a archivo nuevo también. Una forma es botón derecho del mouse donde dice Hola Mundo, por ejemplo. Hola Mundo es el nombre que yo le di a este proyecto. De C++, le ponen nuevo elemento, agregar nuevo elemento, y ahí tienen para, dice Visual C++, que es el C++ de Microsoft, que vamos a usar, el compilador que vamos a usar, que se instala junto con el Visual Studio, el compilador Visual C++, y ahí elegimos archivo C++, CPP, y le ponemos el nombre, por ejemplo, main CPP. Si tenemos creado esto y queremos crear una clase, va a ser lo mismo. Lo vamos a tener que hacer 2 veces y crear nuestro .h para la clase, mi clase o como quieran que se llame, persona.h y después persona.cpp. Tendrían que hacer 2 veces más esto para crear el encabezado de la clase y el cuerpo de la clase. Bueno, main CPP, yo no lo puedo mostrar porque tengo Linux, por eso no me queda otro que mostrarlo con la presentación. Después otra cuestión es que ustedes van a ver acá, si quieren, cómo es que se compila esto. Pueden trabajar con el debugging o pueden trabajar en la arquitectura. Si van a trabajar en 64 bits o en arquitectura por 86, generalmente es muy común hoy en día trabajar con 64 bits. Eso va a depender del sistema que ustedes tengan o las librerías que utilicen. Hay veces que hay librerías que uno consigue que son para 32 bits y 64 bits no funciona. Entonces, bueno, compilamos la aplicación en 32 bits. Escriben el código igual. El código, fíjense que es un código, digamos, multiplataforma. Si no usan System. Y bueno, y compilan. Le dan un play acá tipo Processing, tienen como un play. O Control F5. También pueden iniciar con depuración o sin depuración. Si inician con depuración, se les abren unas ventanitas, muy completo, eso sí, Visual Studio tiene para hacer todo un seguimiento de debugging, en donde están la memoria, bueno, como Eclipse, como cualquier IDE así, muy avanzado, tenemos para saber cuánto vale la memoria en cada momento, con un número hexadecimal, cuál es el valor que está ocupando en la memoria, bueno, todo un seguimiento enorme, pero a veces si uno quiere ser más rápido, tipo Processing, Control F5 y que compile y uno vea, por ahí es la forma más rápida. Bueno, lo que les expliqué antes, ¿no? De no confundirse entre archivo y proyecto. Una cosa, yo puedo abrir el CPP en Visual Studio y me lo abre, pero no estoy abriendo el proyecto de la solución, sino que estoy usando el Visual Studio como si fuese el bloc de notas. Bueno, y los usuarios de Mac, digamos, para trabajar con C++ pueden utilizar Xcode, que es lo más común, está lleno de tutoriales de Open Framework que trabajan con Xcode, para C++ nativo, y para consola, para terminal, o para trabajar con Open Frameworks también.
Mucho más no probé porque no usé mucho Mac en mi vida, así que más que decirles esta información, otra cosa no les puedo decir, pero sí que los usuarios de Mac se pueden quedar muy tranquilos porque en Open Framework no sé si son más los usuarios de Mac que de otro tipo de plataformas. Así que en los foros, tutoriales, todo el mundo utiliza Mac. Es un sistema operativo muy popular. Bueno, vamos con Open Frameworks, que supongo que están esperando eso. Queremos ver un cuadradito, un círculo, algo, dale. Vamos a hacer esto. Pero esto es importante porque si bien parecen cosas aburridas, y son un poco aburridas, no les voy a decir que no, son un embole, pero hay mucha frustración en querer usar Open Frameworks, porque estamos acostumbrados, muchos hemos estado acostumbrados a Processing, y los primeros acercamientos a Open Frameworks uno tiene que lidiar con todas esas cuestiones, de que uno quiere eso, el circulito que se mueva, y ahí a veces es complicado, puede ser frustrante cuando uno no lo puede instalar, o no puede usarlo. Pero vamos a hacer un circulito que se mueva, lo vamos a hacer. Bien. Cosas que explicamos, Open Framework, que es un framework, bla, bla, bla. Sitio oficial. Entramos a Open Frameworks, tenemos foros, está súper documentado, eso sí, lleno de foros, se trabaja con donación, igual que Processing, cuando ponen download les sale un cartelito si quieren donar o no. Si lo usan, donen, por favor, que está bueno, igual que los usuarios de Processing. Yo la verdad que cuando uso las cosas y me sirven, uso mucho GIMP, Inkscape. Si veo que lo uso recurrentemente, lo uso para explicar, soy de donar. Bueno, vamos a download, y ahí van a ver que van a tener las diferentes opciones, van a poder elegir en base a la plataforma que quieran. Acá dice Windows, OS X, tienen lo que es Open Frameworks en sí, que se baja en un archivo comprimido, en un zip o en algún formato de compresión, que está acá arriba, download, y después muy bien documentado las diferentes guías de los IDEs hasta el momento, digamos, oficiales, entre comillas, ¿no? Entonces van a ver que para Open Framework se pueden bajar para Visual Studio, o si quieren usar como IDE Qt Creator, tendrían que bajarse la versión de Open Framework con Qt Creator y MSys 2, que es lo que dije, es el compilador, o el paquete que trae el compilador. Si quieren usar Qt Creator, bueno, tienen que bajarse, van a ver las dos cosas, el IDE y el paquete para compilar. Insisto, la forma más fácil por ahí, para el que no quiere lidiar con todas estas cuestiones, hacen clic, se bajan Visual Studio y no tienen que instalar ningún compilador. Ya cuando instalan Visual Studio, el grande, 2017, ya instala compilador, instala todo, se olvidan de estas cuestiones. Para Linux, bueno, tienen que bajar la versión, generalmente en las últimas versiones de Linux, GCC 6, que es el compilador. Si tienen versiones más viejas, se bajarán la versión que corresponda. Y para OS X se bajan, hacen clic acá. Y acá también. Qt Creator también se puede usar en OS X en una versión experimental, sino igual aconsejo, muy parecido al consejo que les di con Visual Studio, que para OS X se bajen la versión para Xcode, Open Framework, que anda muy bien. Y si no, también van a ver que hay muchos tutoriales en internet del uso de Visual Studio Code para Linux. Anda bárbaro. De hecho, yo tuve que adaptarlo. Los tutoriales que encontré en su momento, que explicaban cómo usar Visual Studio Code, están hechos para Mac, para usar Visual Studio Code en Mac, y yo lo adapté a Linux. Es decir, que en un principio los tutoriales que van a encontrar para usar Visual Studio Code son de usuarios de Mac. Bueno, Linux, nada, para instalarlo van a tener que ejecutar cosas desde la terminal, está todo documentado, está todo explicado. Van a tener que instalar dependencias, bueno, ejecutar dentro, esto es lo que vimos hoy, cómo ejecutar en Linux, ¿no? Punto barra, pongo, y tengo SH, digamos, son como archivos, como si fuese el BAT, digamos, archivos de procesamiento por lotes de Linux, como el BAT digamos, de Windows, de OS, de la consola de Windows, que me permite ejecutar procesos por lotes. Nada, todo esto es lo que hay que hacer para instalarlo. Lo único que les puedo decir es que para que trabajen con Linux, en la parte que dice J3, son los núcleos, porque hay que compilar. Uno se baja la Open Framework, pero no está compilado, está en código fuente. Entonces lo tenemos que compilar.
Digo, todo esto en Windows, si eligen Visual Studio Code, no van a tener que hacer nada de esto, es mucho más fácil. Pero bueno, vamos a Nobleza obliga que explique esto, aunque no sé si habrá alguien que use Linux, pero Nobleza obliga que yo lo voy a explicar igual para Linux. Ponen acá, en vez de J3, si tienen, no sé, yo tengo en este caso, estoy corriendo en un i7 de 9ª generación, entonces tiene 8 núcleos, le pongo J8, compila muchísimo más rápido todo. Es probable, y esto se los comento por experiencia propia, que si le sale a la gente de Linux este error, esto yo lo hice con la versión 18.04, ahora está en la 20.04 y no lo volví a probar y no tuve, a ver, sí, creo que tuve el mismo error, no quiero mentir, pero creo que lo volví a probar y quedó acá documentado con la versión 18.04, pero si no me equivoco tuve el mismo error. Hay un problema ahí. Lo que hay que hacer es meterse al archivo SH, que dije es un archivo de procesamiento por lotes, y lo único que tienen que hacer es cambiar esta línea que tiene que ver con la compilación de un códec libgl1, que aparece, esto es simplemente sacar esta parte del código, pesos xtag, sacar esto, borran eso, graban y después ejecutan install dependence.sh nuevamente y ahí anda perfecto. Son cosas que también, digamos, son cosas que me he encontrado en su momento y la verdad que me ha costado muchísimo buscar foros, qué pasó y eso, y bueno, son cosas que realmente han pasado, pasan y todavía no lo actualizaron por ahí en Open Frameworks. Con esto les ahorro por ahí algunas horitas de andar googleando en internet. El Project Generator. Processing viene con una aplicación en todas sus versiones que se llama Project Generator, que lo que hace es generar la estructura de un programa en C++ preparado para trabajar con Open Frameworks. ¿Vieron como parecido al Project Generator que vimos hoy de C++? Bueno, esto es una aplicación que uno la ejecuta y uno puede decir diferentes cuestiones. Por ejemplo, en qué ruta. Es una aplicación que tiene interfaz gráfica. Eso está bueno. Acá está como compilarla, porque en la versión de Linux ni siquiera viene compilada. Hay que compilarla y después ejecutarla. Cuando uno en Windows, nada, ya viene el punto .exe. Hace doble clic y se abre esto y se acabó. En Mac, no sé, supongo que será parecido a Windows también. Suele venir todo compilado. Pero en Linux tenemos que ser todo mucho más manual. En Linux hay mucho de compilar para las diferentes, como hay muchas versiones, uno termina compilando para su versión, para su distro. Entonces, bueno, abrís este programa, elegís la carpeta. Esa carpeta vamos a ver que tiene que estar en un lugar específico de Open Frameworks. Vamos a ilustrar. Cuando nos bajamos Open Frameworks, nos bajamos este archivo, un archivo comprimido, puede ser un zip o un gz, lo que sea. Voy a abrirlo. Y van a ver la carpeta de Open Frameworks. Ahí van a tener la carpeta. Es muy común cambiarle el nombre cuando uno la descomprime. Es muy común ponerla en algún lugar accesible, en C2 puntos, en Windows o en el Home, en Linux. Y ahí tiene toda una estructura. El Project Generator está en la carpetita Project Generator, acá está sin compilar. La gente de Windows va a tener acá projectgenerator.exe, lo ejecuta y listo. Y lo importante, dentro de las carpetas, que después voy a mostrar rápidamente, tenemos una carpetita que dice Apps, y adentro dice My Apps, y viene con un Empty Example, que es algo que podemos abrir con nuestro IDE después y verlo. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que nuestros proyectos no los podemos hacer en cualquier lado, sino que lo tenemos que hacer dentro de la carpeta My Apps. ¿Por qué es esto? Porque el compilador, esto lo digo así rápido, toma 2 niveles de ruta de donde está el código fuente de la librería. Es decir, las librerías están acá, y cuando uno compila, estas librerías que están en la ruta básica de la carpeta de Open Frameworks, es como que para poder compilar hace 2 puntos, 2 puntos barra, 2 puntos, 2 puntos barra, o sea, va 2 niveles para atrás, busca la librería y ahí compila. A lo que voy es que no puedo ponerla en cualquier lugar. Tengo que ponerla siempre en 2 niveles. Puedo crear acá otra carpeta que se llame, no sé, mis ejercicios, y adentro de mis ejercicios, ahí adentro, volver a crear una carpeta, o la parte más fácil, si queremos cerrar, es esto. Creemos nuestros proyectos siempre adentro de My Apps. Crear el proyecto quiere decir una carpetita con el nombre mi ejemplo, mi aplicación, lo que sea, siempre adentro de My Apps. Entonces, fíjense, acá está así, ¿no?
home, a donde yo tengo instalado quiere decir no se instala, donde se copia esta carpeta, apps, my apps, y ahí voy a crear mi proyecto. Lo bueno es que si bien, como dije antes, Visual Studio Code no está oficialmente soportado, no quita que no esté soportado. Es decir, que en las últimas versiones de Open Frameworks pusieron como plantilla al IDE Visual Studio Code. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando entramos acá, hacemos clic donde dice opciones avanzadas, y cuando cerramos y volvemos a la pantalla, vamos a ver que aparece un template, una opción más que antes no estaba, template, que me permite elegir diferentes Qt Creator, diferentes IDEs que se utilizan. Y entre esos aparece Visual Studio Code. Es decir, que siguiendo estos pasos, yo podría, esto para Mac es igual, para Windows si Visual Studio Code no tiene sentido, porque ya aparece directamente, acá ponen crean el proyecto y listo. Y acá generan, cuando está todo bien, eligen el nombre del proyecto, el nombre que quieran, la ruta adentro de My Apps. Esto plataforma queda así, porque en el fondo está tomando como que es Qt Creator, que es el soporte oficial, pero usamos un template, digamos una plantilla para Visual Studio Code. Le damos clic a generar, y nos va a crear una carpetita, nos va a decir que fue con éxito, si salió todo bien, si está puesto mi aplicación en la carpeta, en la ruta, respetando estos dos niveles de carpetas, digamos, me dice todo bien, me dice que tuve éxito, y ya voy a poder ver lo que es la estructura que me crea el Project Generator para trabajar con Visual Studio. Esto mismo lo podemos ver. Lo voy a hacer. Yo, por ejemplo, tengo acá, le cambié el nombre, se lo hice más cortito. Está toda la estructura. Está el Project Generator, que ya está compilado, lo puedo ejecutar de acá. O directamente yo tengo también un acceso directo, que hago clic y me abre el Project Generator. Y tengo por defecto donde están mis aplicaciones. Esto es lo que les decía, que ustedes pueden ir a las... Si no tienen esto activado, Advanced Option, no tienen la posibilidad de elegir un template. Tienen que utilizar el IDE oficial, que es para Linux Qt Creator. Si yo quiero utilizar otro IDE, Advanced Options, voy a Template, y acá tengo diferentes estructuras de proyectos. Visual Studio Code. Apps, My Apps, está bien la ruta, le pongo el nombre que quiera. Generar. Tuvo éxito, si hago clic en Open in IDE me abre el Visual Studio directamente. Si hago Close, puedo abrir desde acá, Open Workspace. Acá también vale la pena aclarar que a diferencia de C++, de los proyectos de C++, en Visual Studio abríamos una carpeta. Acá no abrimos una carpeta, sino que abrimos un workspace, un espacio de trabajo, una solución, podría llamarse en Visual Studio. Voy a ir, otra forma es arrastrar directamente el archivo. Voy a ir a Apps, My Apps, Hola Mundo, que es el que creé recién, y tengo acá mi archivo creado para Visual Studio, mi template. Hola Mundo, Code, Code de Visual Studio Code, Workspace. Este es el que tengo que arrastrar y tirar, por ejemplo, o abrir con File, Open, etc. Van a ver que la estructura de un proyecto de Open Frameworks tiene los archivos make, parecido a lo que vimos que son los archivos que se necesitan para el proceso de compilación, y vamos a tener dos carpetitas, la src source, donde van a estar el código fuente, donde vamos a escribir y agregar nuestras clases, o escribir en estos dos archivos que se crean, que se llaman .h y el .cpp, que es donde vamos a escribir nuestro código. Cuando escribamos acá, vamos a escribir a lo processing, pero acá adentro, y un main. El main, vamos a ver que en un principio no lo vamos a usar nunca.
es como que trabajamos directamente en la clase. El main es algo que necesita porque es una aplicación en C++, pero en main está el motor de compilación, el motor no, el motor de compilación que se va a utilizar, algunas cuestiones que después se pueden pisar directamente desde la propia clase. ¿A qué voy con esto? Vamos a mostrarlo un cachito. Acá fíjense que tengo la misma estructura que mostré recién, pero dentro del IDE. Source, abro el main, y el main lo que dice, bueno, ejecuta un setup de OpenGL con una resolución estándar, que después la puedo cambiar desde otro lugar, y lo que hace es mandar a través de este método, mandar la clase, manda la clase UFAPP. Esto es lo que ustedes no ven cuando trabajan con Processing, el papplet, lo que hace adentro. Es mandar el papplet a Java sería. Acá lo tenemos visible. Es la diferencia de trabajar con Processing, está visible. Entonces, bueno, si tenemos que trabajar, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ¿cómo trabajamos en Open Framework? ¿Cómo hacemos una elipse? Bueno, tenemos que trabajar en el punto H y en el punto CPP, como les mostré. El main, nada, me olvido del main, no lo toco, a menos de que quiera, hay cosas que puedo hacer, por ejemplo, si quiero que, no sé, que el usuario no pueda redimensionar la ventana, o quiero cambiar el motor de render o algo, lo puedo hacer desde acá, pero eso es como más avanzado. Si no, trabajo acá. ¿Y qué tengo que hacer? En Open Framework se trabaja con estos dos archivos simultáneos. En el punto H, fíjense, es muy similar a lo que les mostré hoy. En el punto H, lo que hago es declarar todas las propiedades que voy a utilizar y los métodos que voy a utilizar. Vendría a ser como si en Processing, ¿vieron cuando uno llama todo, hace las variables globales, como arriba de todo, antes del setup? Cuando uno programa hacia ahí cosas a veces, bueno, podría entenderse de alguna manera como trabajar acá. Y después, en el CPP, vamos definiendo, tenemos el setup, el draw, tenemos keypress. Acá ya creo que la gente de Processing se va a empezar a sentir un poco más cómoda, va a empezar a ver por lo menos nombres de métodos conocidos. Y algunos más también. Bueno, esta es la plantilla, una plantilla que viene con los métodos, que uno después puede borrarlos si no los usa, como una especie de help bien así, uno puede borrar y puede utilizar lo que uno tiene ganas, pero es como que aparece así un poco las posibilidades de Open Frameworks en la plantilla. ¿Se entiende? Acá hay, fíjense, hay una cosa nueva para la gente de Processing, que tenemos un update. ¿Por qué tenemos un update? Porque en Open Frameworks está pensado para separar la parte de implementación lógica de la dibujable. Eso es para optimizar recursos. ¿Por qué? Como trabajamos en OpenGL, trabajamos con la placa de video. Entonces lo que hace Open Frameworks es, lo que está en el draw, lo manda a ejecutar principalmente en la placa de video. Y lo que está en el update, lo manda a ejecutar en el procesador. Entonces, en Processing tenemos como todo mezclado. En cambio acá, en la manera que es posible, esto no quiere decir, yo podría trabajar todo en el draw si quisiera, y no ser explícito en esta división, pero optimizamos más las aplicaciones cuando ponemos las cuestiones que no son dibujables, los valores lógicos que no son dibujables en el update, y lo que es de dibujo en el draw. Con eso conseguimos mayor optimización. Por eso tenemos separadas estas opciones. Ahora vamos a continuar. Quiero ver si me quedó algo pendiente, y vamos a hacer algo en OpenFrame. Bueno, vamos a compilar. No compilé todavía. Podemos compilar esto sin nada, si quiero. Si compilo esto sin nada, esto con Control-Shift-B, accedemos a diferentes opciones. Una es clean. Clean está bueno cuando uno... Clean quiere decir eliminar los OBJ, todos los archivos intermedios entre el código fuente y el compilable. Cuando uno compila, se crean OBJs, que son archivos de texto intermedios que vinculan el código fuente con las diferentes librerías. Son archivos cosas que aparecen cuando uno compila antes del ejecutable. A veces cuando uno utiliza el mismo proyecto y cambió los archivos o le agregó, se cuenta que quiere compilar, a veces por vago. A mí me ha pasado muchas veces de no querer agarrar el código fuente y tirarlos y sobreescribir este código fuente de este proyecto. Y querés compilar y hay cosas por librerías, por inclusión, que empiezan a dar errores. Entonces, bueno, uno hace un clean, limpia. Acá en este caso no hay ningún problema, no habría que hacerlo,
porque no compile nunca. Es un archivo nuevito, pero clean, te limpia todos los OBJ y después podés compilar. Uno puede desde la terminal acá, puedes también acceder a estas opciones de... ¿dónde está? Inbuilt task. Estoy tan acostumbrado a hacerlo con el shortcut, que ya ni me acuerdo dónde está acá. Bueno, acá está con run, build task. Como que lo que voy a hacer es justamente ejecutar, digamos, lo va a hacer por mí, cuando haga build debug, si quiero modo debug, o build release, que sería más parecido a lo mismo que estuvimos haciendo con C++, va a ejecutar los archivos make necesarios y los JSON y todo lo necesario para que esto se compile. O sea que simplemente hago eso, o control shift, como habíamos hecho antes, control shift B larga, accedo a eso y le pongo simplemente build release. Esto para hacer más a lo processing, ¿no? Quiero emular este play de processing. Compila y tenemos nuestro sketch. Se abre el sketch en 1024 por 768, que es como la definición estándar, ¿no? Creo que en processing era 100%. Bueno. Y ahí tenemos nuestro primer programa compilado. De hecho, como hicimos antes, si nosotros ahora vamos a nuestro bin, que estaba vacío, vamos a tener el hola mundo. Acá un .exe en Windows, acá sin extensión. Y van a ver también, que algo no les dije, cuando van a la carpetita bin, va a haber una carpetita data. Digo, a la gente de Processing le suena la carpeta data, y claro, ahí es donde colocamos todo nuestro material multimedia, digamos, con todos los elementos que vamos a trabajar en nuestra aplicación, con todos los recursos que vamos a utilizar. Acá es igual. Digamos, todo esto tiene una lógica, los nombres de los métodos. ¿Por qué? Porque explícitamente Open Frameworks está basado en Processing. Toman los métodos y los nombres adrede, es un homenaje y una forma de utilizar Processing, pero en C++. Más de uno puede preguntar, pero ¿para qué? ¿No? ¿Qué logro con eso? Bueno, ahora voy a hacer un programita que por ahí muestre para qué tengo que hacer, para qué haría todo este lío, por qué justificaría todo instalar esto y que esto funcione y no lo haría, o por qué no usaría simplemente Processing. Cosa que también quiero aclarar que no es una cosa en lugar de la otra, ¿no? Yo trabajo Processing y enseño Processing también, y son cosas que se complementan. Digo, Processing es buenísimo cuando vos querés hacer algo rápido, que funcione, efectivo, para bocetar, hacer cosas, y Open Frameworks es útil por ahí para otras cuestiones. Bueno, ahí también tienen algo que tenemos la terminal, una terminal en la que podemos hacer debugging, con un count, por ejemplo, como hicimos en C++, que sería tipo el print line. ¿Vieron el print line de Processing? Bueno, ese print line, ¿cómo se llama? La consolita que tenemos en el IDE de Processing, acá abajo, es la terminal. La terminal en Open Framework vendría a ser donde uno puede hacer con OFlog, desde Open Framework, o con Code, como hicimos hoy, ir tirando como los print line de Processing, para hacer un debugging, digamos así, medio artesanal, digamos. Bueno, otra cosa que quiero terminar antes de... Bueno, nada, lo puedo hacer después. Quería ejecutar esto, bueno, se lo muestro, estoy acá, en la carpeta que hicimos recién de Open Frameworks. Quiero decir que ya esta aplicación, esto que compilé, que es nada, que es un fondo, una pantallita, una ventanita que se abre con un fondo gris oscuro, es una aplicación independiente. Ya no depende de ningún IDE ni de nada. Es un programa que yo lo llevo a otro Linux y funciona. Y de hecho yo lo puedo ejecutar. Digo, si yo abro esto, estoy en la carpetita bin, voy a abrirlo en la terminal. Acá en Windows, si le hago doble clic al exe, sería lo mismo. Y voy acá y digo, bueno, se llama Hola Mundo la aplicación, ¿no? Hola Mundo. Entonces ejecuto Hola Mundo y se me abre la aplicación. Quiero decir, acá no tengo por qué tener instalado Visual Studio Code,
ni ningún IDE, no tengo que tener instalado nada, ni el compilador, ni nada. Yo simplemente hago así y se ejecuta. O sea, es un videojuego, una aplicación independiente. Miren que tengo acá el coso de... Quiero subir un poquito, me quedó muy bajito la interfaz de Zoom. Quiero pincharla y subirla. A ver, no sé qué hice. Ahí va, creo que... Esperen que me abrió no sé qué ventana. Acceder automáticamente a no sé qué. Esto es Zoom, ¿eh? Yo no soy como Emiliano. Emiliano la tiene clarísima y yo uso Jitsi en vez de Zoom y no estoy acostumbrado. Ahí está, listo. Bueno, voy a hacer lo siguiente. ¿Lo conocen? Es viejo y querido Processing. Bien. Una pequeña aplicación muy sencillita. Estoy escribiendo, perdonen, no del todo bien. $10.000. Bueno, nada, vamos a dibujar 10.000 partículas. Y quiero ver una cosa. Digo, no comento porque esto me imagino que por ahí es medio obvio. Lo que estoy haciendo, simplemente estoy dibujando con un ciclo for, estoy tirando instantáneamente 10.000 elipses y le estoy pidiendo que me muestre el frame rate. Procesador, dije, ¿no? i7 de novena generación, 16 GB de RAM. ¿6 FPS? ¿7? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, adivinen qué es lo que quiero hacer ahora.
Vamos a sacar esto de acá. Si elimino eso de ahí, si elimino la declaración de los métodos, la elimino acá. Acuérdense que esto es como una plantilla, no tiene por qué estar, puede estar solamente lo que voy a utilizar. Y acá, bueno, tiene una cosa muy a lo processing que podemos seguir. En este caso yo tengo que utilizar una fuente. En OpenFramework puedo utilizar un drop bitmap string, pero el tema es que tengo que, para cambiar, es una forma de escribir texto rápido, pero no puedo cambiar el tamaño. Es un tamaño por default. Entonces voy a utilizar una fuente, cosa que sí puedo definir el tamaño. La única diferencia que va a tener con processing, pero en todo caso tendría que ser una diferencia negativa, porque voy a utilizar, digamos, un objeto específico. O sea, negativa para en la comparación sería negativa para OpenFrameworks. Estoy utilizando una fuente. También vemos el tema del IntelliSense, ¿no? Que tenemos. Entonces, lo que estoy haciendo acá es declarar. Estoy declarando una fuente. Las declaraciones se hacen en el H. Después, en el CPP, lo que hacemos es implementar eso, que es darle los valores que fuesen, cargarla. Lo mismo que si tengo que trabajar con una imagen. Un OFImage, que sería igual que un PImage, pero acá lo declararía y luego en el CPP cargaría la imagen. Lo que tengo que hacer, igual que en Processing, si voy a trabajar con una fuente, tengo que ir a la carpeta, Data, y copiar la fuente ahí. Así que voy a hacer eso. La carpeta Data. Voy a buscar la fuente. A ver, espérenme un cochito. Tiro la fuente en la carpeta Data. Entonces, bueno, ahora si empezamos con el setup, por ejemplo, podríamos poner set window shape, que es para establecer las dimensiones. Me voy a colocar, en realidad, si no establezco nada, me toma las dimensiones del main, que son 1024 por 768, pero igual acá lo voy a explicitar también para que vean que esto es como, que son las sentencias más comunes, es como, no sé, como el size, digamos, de processing. Vamos a establecer un background color de fondo, negro, y vamos a cargar la fuente con el método load o loadFont. Load es más nuevo, hicieron un load para todo, porque antes era para imágenes, era load image, cada clase, cada objeto tenía su load algo. Ahora generalizaron todo y el método para cargar archivos externos es load, no importa lo que sea, parece bien. Arial.ttf y le pongo la dimensión, 32, los puntos que quiero que tenga. Bueno, en el update no vamos a hacer nada, sino simplemente en el draw para que quede lo más parecido a processing. setColor es un método que es para establecer el color de lo que voy a trabajar ahora, blanco. Y hacemos lo mismo de recién. Menor a 10.000 y más. Y hacemos, acá tenemos draw ellipse, tenemos, fíjense, si ponemos draw, eso es lo que también es interesante. ¿Ven? El tema de ser ordenados pensando cuando uno hace las clases, las librerías, de tener los nombres para los IntelliSense. Uno hace OFDraw y con OFDraw tenés todos los métodos que son para hacer dibujo. Elipse, acá tenemos a diferencia de processing, drawCircle, nada, es lo mismo, es un parámetro menos, pero es igual.
Tenemos un método que se llama random width, que me permite establecer un valor aleatorio directamente en base al ancho. Otro método que se llama random height, que hace lo mismo, ya me tira un valor aleatorio en base al alto. Y me queda la dimensión 1, que es el radio. Como es el radio y en Processing estamos trabajando con diámetros, vamos a ponerle 0,5. F, ¿por qué? Van a ver mucho en C++ F. El F quiere decir que estoy explicitando que esto es un flotante. Si no, por defecto, esto pasa a ser un double, o sea, un decimal de doble tamaño. Nada, es muy común la F, pero si no lo pone no pasa nada. Ocupa un poco más de memoria RAM el pasaje de este argumento. Pero con la F ahorramos un poquito. Pero lo comento más que todo por el tema de que en ejemplos van a ver la F y van a decir, ¿qué es que hace una F ahí? Es simplemente explicitar que esto es un flotante. Bueno, el diálogo lo podemos hacer 255 o 255.0, pero también está bueno en Open Framework tenemos como una base de datos de nombres, en realidad son propiedades que tienen los colores establecidos. Nada, muy a los estilos CSS de programación web. También, digamos, son formas distintas. Y acá, fíjense, accedemos al namespace del OFColor y accedemos directamente a la propiedad de la clase. Estos 4 puntitos me permiten acceder a la propiedad directamente de la clase, sin instanciar una clase de ese tipo. Fuente, drawString, me comí el string. OF2string me permite pasar un valor numérico a cadena de texto. OFGetFrameRate, fíjense que nada, es verdad que los nombres empiezan todos con OF, los métodos de Open Framework, pero son muy similares y está hecho adrede. Quiero que me tenga 2 decimales, que me conserve 2 decimales. Ahí va el 2. Está hecho adrede que trata de parecerse lo más posible a los nombres de los métodos que tiene Processing. Bueno, queremos que se dibuje el contenido de ese string, of get, vamos a ponerle get window height, que es la altura, es como el height, también está el height, puedo usar el height, GHT, of get height, no, el height no, el que está, perdón, es el mouse X en realidad. No, el height no está. El mouse X está, como en Processing, pero eso lo pusieron porque pidieron mucho en los foros, pero en realidad los que trabajamos en C++ nos gusta usar, es más largo, pero nos gusta más el OFGetMouseX, que sería lo mismo que el otro, que es como un acceso directamente a la propiedad. Pero bueno, es una cuestión de gusto. Vamos a ponerlo acá en el medio, dividido 2, menos 100, OFGetWindowWidth, dividido 2, y ahí estamos entrando el texto. Bueno, vamos a compilar. Bueno, 143 FPS, 143 frames contra 7 creo que eran de processing. Bueno, Tremendo, Juanjo. Tremendo. Eso era un poco para, digo, que todo este lío, voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Con qué se descomparte? Acá está con esto, ¿no?
¿Con qué les comparto, Emiliano, de acá? Ahí está. Ah, ahí te descompartí yo. Ahí está. Bueno, la idea ¿es un lío instalar Open Framework? Sí, es un lío. La verdad que es un lío. ¿Vale la pena? Y bueno, depende de lo que vayan a hacer. Para que una elipse rebote contra los bordes y vuelva, no vale la pena. Pero para otras cosas, desde ya que vale la pena. Eso te iba a preguntar justamente, y me recordaba una charla con Daniel Loiza también acá de la cátedra, por ahí para sistemas de partículas, ¿no? O cosas que necesiten muchos objetos, ¿se justifica este tipo de tecnología? Y sí, ¿O qué usos vos le darías por sobreprocessing, digo, dentro del arte interactivo? bueno, todo lo que es procesamiento de imágenes es impresionante, quiero decir, todo lo mismo. A ver, hay cuestiones que hay que separar. Que quiere decir, Emiliano hace unas obras excelentes exprime el hardware y usa processing. Quiere decir que si uno programa bien, uno puede optimizar mucho las cosas. Pero bueno, cuando Emiliano agarre Open Frameworks, ni me imagino lo que puede hacer con eso. Bueno, de hecho también lo ha usado también. Ah, sí, en Uturuncu Hay que usamos. convencerlo. En Uturuncu usamos el Open Framework. En una instalación que hicimos en Fundación Telefónica también usamos Open Framework. Digamos, también a la hora de trabajar con video, mapping, digo, si salís de una herramienta tipo Resolume o una herramienta de ese tipo, te conviene más también trabajar con Open Framework. Y optimiza. Después también es interesante trabajar, por ejemplo, en hardware más humilde como Raspberry Pi, en donde puedes trabajar con Open Frameworks y te utiliza el hardware, te lo exprime sin, como tenés que compilar, te exprime el hardware y por ahí no lográs 170, pero por ahí lográs 60 frames, que con processing, por ahí haciendo lo mismo, este ejemplo de partículas en Raspberry Pi, con Java lográs 3 cuadros por segundo, acá lográs 60, 30, que logres 30, ya se ve algo totalmente dinámico, por ejemplo. Y con un hardware humilde como puede ser una Raspberry. Entonces se usa mucho. Muy buen punto lo de hardware que estás mencionando para pensar, instalaciones con tecnologías menos potentes, digamos. Uno por ahí imagina siempre el i7, pero está bueno. Es buen punto ese. Sí, exacto. Se usa mucho con Raspberry Pi, se usa muchísimo Open Frameworks. Para hacer computer vision, usar una camarita, yo he visto cosas hechas. De hecho, yo me compré una Raspberry la semana pasada, todavía no, sinceramente no la pude probar. Me hubiese gustado haberla probado antes de esta clase, pero no llegué. Pero sí he visto tutoriales y eso de usar con camaritas. Estamos hablando de Raspberry, es un Arduino un poco más potente, digamos, ¿no? Con una camarita propia, hacer computer vision, los ejemplos que uno utiliza en processing habitualmente, captura y eso en un hardware así, y analizar y trabajar con sustracción de fondo, con movimiento y todo, con Open Frameworks y andando a más de 30 frames. Un buen punto. Bueno, los alumnos estuvieron este año trabajando justamente con captura de movimiento por imagen y sí, es muy potente lo que mencionas. Exacto. Juanjo, espectacular. Bueno, Bueno, estamos un poquito ya excedidos de horario, así que tenemos que ir cortando, pero te queremos agradecer mucho, buenísimo, muy claro, muy extenso, muy detallada, sobre todo la presentación, así que calculo que con esto ya todos vamos a tener una guía posible como para saber por dónde arrancar. Entonces, bueno, Juanjo, muchísimas gracias. gracias a ustedes por la invitación. Después te paso los PDF para que los puedan subir.